psicólogo y magíster en psicología clínica Humberto del Castillo Dragos y soy el director general del Centro Arete. En esta oportunidad y en este espacio de formación, de capacitación, de entrenamiento que les regala el Centro Arete y que hemos llamado Psicología para la Vida, vamos a seguir, queridos amigos, profundizando en el tema de las heridas afectivas. Entonces el título, el tema para el día de hoy es ¿qué es la reconciliación de heridas afectivas? De pronto algunos ya vieron la charla que se llama ¿qué son las heridas afectivas? Esta es la continuación, de manera que si empezaste viendo esto, no te olvides de mirar la otra conferencia porque ahí se explica qué son las heridas afectivas. Ahora ya vamos a desarrollar el tema de, bueno, ¿cómo hacemos para reconciliar nuestras heridas afectivas? Les quiero contar que todo lo que voy a decir en este momento lo voy a hacer con base a mi libro, el libro de mi autoría, Reconciliación de la Historia Personal. Muy bien, entonces el tema del día de hoy es ¿qué es la reconciliación de las heridas afectivas? Lo primero que tenemos que decir es que normalmente todos los seres humanos, todas las personas, tenemos heridas afectivas, o hemos tenido heridas afectivas, o podemos tener heridas afectivas. No se trata, digamos, de inventarle a nadie, de inventarnos heridas afectivas, pero lo cierto es que normalmente eso pasa, eso sucede en medio de nuestra afectividad y de nuestra vida. ¿Qué cosa es una herida afectiva? Rápidamente la defino como un golpe, un choque o trauma en la afectividad de la persona. Herida afectiva entonces es un trauma, un choque, un golpe en la afectividad de la persona. Es aquel acontecimiento traumático que deja una secuela importante en mi vida. Deja rencor, resentimiento, odio, deja tristeza, ira, miedo, pánico. Tristeza patológica o depresión, amargura, resentimiento. Esas son las causas de un hecho traumático en mi vida. Ante esta situación dolorosa y traumática, estamos invitados a vivir en nuestras vidas la reconciliación, la sanación, la aceptación y perdón de nuestras heridas afectivas. O sea, no estamos nosotros invitados, queridos amigos, a ser infelices, a ser unos amargados, a estar siempre, a perennizar en nuestra vida una depresión. No, nosotros estamos invitados a amar, a encontrarnos con los demás, a ser felices. Por eso es importante entonces este tema de la reconciliación de las heridas afectivas. Para los que somos cristianos, católicos, creyentes, sabemos que es Dios el que sana y reconcilia una herida afectiva. Pero también sabemos que en muchos casos hay que colaborar con eso que llamamos gracia de Dios, hay que cooperar. Y por eso muchas veces necesitamos ir a un director espiritual, a un consejero espiritual, a un psicólogo clínico, etc. Hay que cooperar. ¿Cómo cooperamos? Trabajando en nosotros mismos. Porque como hay un lema, digamos, en la teología católica, la gracia presupone la naturaleza. Es decir, la gracia de Dios presupone nuestro esfuerzo. En este contexto es que tiene, queridos amigos, sentido la propuesta, la metodología del Centro Arete y de la psicoterapia de la reconciliación, llamada el proceso de reconciliación personal. De eso vamos a hablar entonces el día de hoy, del proceso de reconciliación personal. El proceso de reconciliación personal o reconciliación conmigo mismo o consigo mismo constituye una posibilidad de sanar, reconciliar, renovar, restituir y resignificar mis heridas afectivas, que como ya lo venimos explicando, en muchos casos son un obstáculo para que yo sea feliz, para que tú seas feliz. Y evitan también, queridos amigos, que yo madure afectivamente, que yo madure integralmente y que yo crezca también espiritualmente, ¿no? Entonces las heridas afectivas muchas veces se convierten en ese obstáculo para mi crecimiento personal. Se convierten en un obstáculo para mi felicidad. Entonces el propósito, podríamos decir, el objetivo del proceso de reconciliación personal es reconciliar las heridas afectivas de la persona, así como llevar
a la renovación y crecimiento de la valoración que cada uno hace de sí mismo. En ese orden de ideas, entonces, queridos amigos, podemos hablar de que el proceso de reconciliación personal tiene 4 etapas, 4 fases, 4 pasos que nos van a ir conduciendo a esa reconciliación de una herida afectiva en concreto. Y ahí lo vamos a ver, lo pueden anotar, lo estamos viendo, lo vamos a ver en las diapositivas. Los 4 pasos son, en primer lugar, reconocimiento; en segundo lugar, aceptación; en tercer lugar, el perdón; y en cuarto lugar, la reconciliación con el otro, con el mundo o con el Ser Supremo. Entonces son los 4 pasos: reconocimiento, aceptación, perdón. Primer paso, reconocimiento; segundo paso, aceptación; tercer paso, perdón; y cuarto paso, la reconciliación con el otro, con el que me ha ofendido, con el que me atacó, pero también podría ser con la naturaleza y con el Ser Supremo. Eso es lo que vamos a desarrollar, esos 4 pasos del proceso de reconciliación personal. Pero antes de eso, una recomendación muy importante es abrirnos al proceso de reconciliación personal. Hay que vivir eso. Entonces, porque a nuestra consulta en el centro Arete llega gente que llega deprimida, llega ansiosa, llega con crisis de pánico, llega con duelos que no ha elaborado. Entonces ahí nosotros, como psicoterapeutas de la reconciliación, como psicólogos del centro Arete, los invitamos a sanar esas heridas. Y para eso es fundamental ir buscando dar estos pasos, ¿no? El primer paso, entonces, es el reconocimiento de la herida. Es el primer paso de un proceso que me llevará a la reconciliación personal y que me va a conducir a la armonía, a la paz, a la reconciliación. En el libro Reconciliación de la Historia Personal hablamos de detectar la herida o el acontecimiento que nos duele. Hay distintos hechos y acontecimientos en nuestra vida que no aceptamos y que incluso no hemos reconocido ni siquiera. Entonces el primer paso, queridos amigos, es identificar lo que me está doliendo, identificar lo que me ha llevado a estar triste, a estar ansioso. Ese es el primer paso, reconocer que hay algo en nuestra vida que nos causa tristeza, que nos causa dolor, ansiedad, miedo o rabia. En última instancia, lo que estoy tratando de decir es ser consciente de lo que me duele. Es enfrentar el hecho, aunque me duela. Es reconocer mi herida, detectarla, enfrentarla. Ese es el primer paso, ¿no? Por ejemplo, a mí me duele la separación de mis padres, ¿no? A mí me duele, pues, no conocer a mi papá, ¿no? A mí me duele que mi padre haya muerto, o que un hermano, ¿no? O hay personas que pueden vivir ansiosas o temerosas por el abuso sexual al que fueron sometidos. Entonces hay que reconocer cuál es la herida, hay que reconocer cuál es el acontecimiento. Ese es el primer paso, eso es algo muy importante. Vamos a avanzar entonces, queridos amigos, hacia el segundo paso del proceso de reconciliación personal. El segundo paso es la aceptación, podríamos decir personal, o la aceptación de la herida. ¿En qué consiste, queridos amigos, este segundo paso de aceptación de la herida? Consiste en admitir y asumir que algo pasó, que somos así, que este o aquello es un hecho de mi historia personal, que es una situación que no controlamos. No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo pues con que mi padre le haya pegado a mi mamá, no estoy de acuerdo con la infidelidad de mi padre, con el alcoholismo de mi padre, no estoy de acuerdo con eso, pero es una situación que yo no puedo controlar. No estoy de acuerdo con la discusión que tuve con esa hermana, no estoy de acuerdo con el abuso verbal de mi madre, pero son situaciones que yo no controlo, porque ¿qué podía hacer yo a los 5, 8, 10 años? Entonces ese es el tema importante y fundamental. Asumir, admitir, decir, eso pasó, eso es real, mi padre de esta manera, mi madre de esta manera, ese hecho me pasó a mí, es una situación que yo no puedo controlar
y que yo no puedo cambiar, porque no existe, queridos amigos, el túnel del tiempo en el que yo me pueda arrepentir y decir, bueno, esta parte de mi historia la voy a borrar. Hay situaciones que pasan, que pasaron, soy así. Eso entonces es el segundo paso. Aquí hay que hacer una diferencia muy importante que hay que entender. Es la diferencia entre aceptar y estar de acuerdo. Yo acepto y asumo el papá que tuve, la mamá que tuvo o que tengo, pero no necesariamente estoy de acuerdo. No voy a estar de acuerdo con eso que me hizo daño. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con ese padre golpeador? ¿Cómo voy a estar de acuerdo, digamos, con esa separación de mis padres que fue muy dolorosa? No estoy de acuerdo, pero lo acepto, lo asumo, lo admito. No estoy de acuerdo y lo acepto. Y la aceptación también, queridos amigos, es distinto al tema de la resignación. La resignación no es la respuesta más adecuada. Porque en última instancia, queridos amigos, la resignación es una declaración de impotencia. Carece de esperanza. Es decir, yo digo, bueno, me tocó. Esto me toca, pero en realidad no lo estoy aceptando. Por eso que podemos decir, y tal como lo planteamos en Arete, es insuficiente. La aceptación entonces es asumir, reconciliar en la propia vida, valorar rectamente lo vivido y lo que ha dolido, integrar en la existencia lo acontecido como parte de mi historia y como parte quizás de un plan mayor, al cual los católicos le llamamos plan de Dios. Muy bien, entonces hasta ahí el segundo paso, que es un paso fundamental como están viendo. El tercer paso es el perdón. El perdón, para yo poder avanzar en el perdón, yo tengo que haber primero reconocido mi herida afectiva y tengo que haber avanzado en la aceptación de la herida afectiva. Entonces, ¿qué es el perdón? Del perdón se puede hacer varios videos completos. Ahora simplemente voy a hacer una introducción en el marco, digamos, del proceso de reconciliación personal, pero ofrezco, digamos, dar una conferencia solamente sobre el tema del perdón. En resumen, y para Psicología para la Vida, el perdón es el abandono del resentimiento, del rencor e incluso el odio. Entonces, lo primero es, si yo perdono, voy a abandonar ese rencor, voy a renunciar a ese resentimiento. Por otro lado, el perdón también es la renuncia a la revancha. A veces nos queremos descobrar, ¿no? A veces cuando nos hablan de una persona, todo el estómago se nos revuelve porque en el fondo no hemos perdonado, porque estamos tratando de tomar justicia por nuestras propias manos. Entonces el perdón es una invitación a renunciar a esa revancha. Por otro lado, queridos amigos, el perdón es un esfuerzo por vivir el amor, por vivir la benevolencia, la caridad, la compasión con el agresor. Eso es muy importante. Entonces, este tercer paso también es una invitación que te hacemos desde el centro areteno. Entonces, tú tienes que avanzar. Primero, identificas tu herida. Segundo, la aceptas. Tercero, la perdonas. Esto se ve claramente en los talleres que nosotros hacemos, en los retiros. Esto se ve claramente en la psicoterapia de la reconciliación, ¿no? En los procesos que nosotros hacemos de reconciliación de heridas afectivas. Cuarto paso, sugerencia o recomendación. La reconciliación con el otro. Reconciliación con el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es perdonar al otro, pero que muchas veces es también reconciliarme con el otro. O sea, no solamente perdonarlo, sino es dar un paso más. Pero obviamente a veces no se puede. Entonces, ¿qué significa esto? Lo voy a explicar. Reconciliar con el otro sería, por ejemplo, hablar y dialogar con el que me ofendió. Esto no es tan fácil, pero es un medio importante y ayuda mucho. Digo que no es tan fácil porque ¿qué pasa si la otra persona se murió? ¿O qué pasa si la otra persona no quiere? ¿O qué pasa si la otra persona se fue del país? ¿Cómo perdona una niña al padre que nunca respondió por ella si no está en el país, si no lo conoce, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
¿Qué significa esto de la reconciliación con el otro? Tener una relación normal y cotidiana con el que me ofendió. Esto implica obviamente un proceso, estar preparado para dar esos pasos. Como digo, a veces no se puede, pero igual la persona puede ir avanzando en la reconciliación con el otro. Este es un proceso. Esto normalmente la persona lo puede iniciar solo, digamos, de manera individual, pero normalmente va a necesitar que alguien lo ayude. Por eso digo un consejero espiritual, un director espiritual, un psicólogo, ¿no? Porque el proceso de reconciliación personal a veces es doloroso, a veces queremos salir corriendo, ¿no? Entonces necesitamos de alguien que nos ayude, que nos ayude. La reconciliación con el otro, que es este cuarto paso, consolida el proceso de reconciliación con uno mismo y me abre a la reconciliación con el Creador y con la naturaleza, porque a veces, porque alguien me hizo algo a mí, yo le echo la culpa a Dios y estoy peleado no solamente con esa persona, sino también con Dios. Hay que entender, queridos amigos, entonces, que reconciliar significa volver a juntar, reunir, unir dos partes que están alejadas. Reconciliar significa sanar, curar y juntar algo que se rompió. Esto es algo muy, muy importante. Entonces, todo este proceso de reconciliación personal me va a llevar a mí a volver a unir, a volver a juntar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que yo identifique mi herida afectiva, que yo la acepte, que yo perdone y ojalá pueda avanzar en la reconciliación con el otro. De esa manera voy a estar más tranquilo, me voy a sentir sereno, en paz. Lo importante es avanzar en el proceso de reconciliación personal. Que este proceso de reconciliación personal nos conduce a integrar en la propia vida lo vivido, es decir, a reconciliar lo que yo he ido viviendo, a aceptarlo, a asumirlo, a vivirlo con paz, en armonía. Nos conduce a integrar en la propia vida lo vivido, para asumirlo como parte de mi historia personal. A veces como no he hecho un proceso de reconciliación personal con mis heridas, entonces estoy peleado conmigo mismo. Me siento triste, infeliz, me siento roto, partido. Y a veces me deprimo y a veces estoy ansioso y estoy peleando con todo el mundo. Entonces es muy importante, queridos amigos, abrirnos a la reconciliación personal. En la medida que yo me abra a la reconciliación personal, voy a poner medios, herramientas, instrumentos eficientes para vivir una adecuada salud mental y una vida virtuosa y areteica. Acuérdense que arete significa virtud, arete significa autoposesión, maestría personal, señorío de sí mismo. Y que la propuesta de arete es una propuesta de reconciliación personal para vivir la virtud. O es una propuesta que viviendo la virtud también encuentres la reconciliación personal. En esta conferencia hemos trabajado la herida afectiva como causa fundamental de problemas y trastornos psicológicos, por eso hemos hecho la invitación y hemos explicado el proceso de reconciliación personal. Es fundamental e importante reconciliar las heridas afectivas, porque si no, eso comienza a afectar nuestra salud mental y, como ya hemos dicho, afecta nuestra vida personal y no somos felices. Quiero ir concluyendo todo esto explicándoles que en la psicoterapia de la reconciliación, que es el modelo que hemos trabajado en el Centro Arete, el modelo psicoterapéutico, existen 3 momentos. El primer momento es el momento de los síntomas iniciales, donde se trabaja la ansiedad, la depresión, donde se hace la evaluación también. El segundo momento es cuando se trabaja en las trampas vitales, en las creencias nucleares, en los rasgos de personalidad. Y el tercer momento es el momento de la reconciliación de heridas afectivas, que es un poco lo que hemos explicado el día de hoy. ¿Por dónde se empieza? Claro, nosotros empezamos de pronto por el tercer momento, que es lo que hemos explicado en esta charla. Pero lo que yo les quiero decir, que ante estos 3 momentos de psicoterapia de la reconciliación, esa es decisión de la persona en diálogo con el psicólogo de Arete o el psicoterapeuta de la reconciliación. En Arete nosotros hacemos procesos personalizados, como ya lo he mencionado, a través de la psicoterapia o a través de talleres, cursos virtuales, ¿no? La invitación es empezar, avanzar y terminar dichos procesos, ¿no?
Entonces, tú puedes empezar por el tercer momento, querido amigo, pero es fundamental que veas si hay rasgos de personalidad, ¿no?, que son consecuencia de esa herida afectiva. O si tienes estados de ánimo depresivos o ansiosos que también son consecuencia de esa herida afectiva. En muchos casos, cuando el consultante llega a Arete para una asesoría psicológica, un proceso psicoterapéutico, no se empieza por la reconciliación de heridas afectivas, más bien se empieza, ¿no es cierto? Más bien empezamos por el primer momento de la psicoterapia de la reconciliación, que es lograr que la persona se estabilice en su estado de ánimo, ¿no es cierto? Y luego ya decidimos si vamos al segundo momento o al tercer momento. De todas maneras, queridos amigos, yo te quiero invitar, voy a tener una conferencia específicamente sobre este tema de la psicoterapia de la reconciliación. Simplemente en este momento ha sido como un abrebocas, una breve explicación para que tú sepas que existe, que lo trabajamos con el libro Reconciliación de la Historia Personal, que lo trabajamos en el Centro de y que inclusive para los psicólogos que quieran formarse existe un diplomado virtual que se llama el Diplomado Virtual Psicoterapia de la Reconciliación. Psicoterapia de la Reconciliación. Muy bien, queridos amigos, con esto concluyo esta conferencia. Muchas gracias por tu atención y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.